Hoy vengo vestida de amarillo para transmitir un poco de alegría después de la experiencia nefasta que tuve. Hola a todos, espero que estéis súper bien y hoy vamos a dejar un poquito de lado al tema de la moda porque aunque mi canal se centra en eso, también es un poco de lifestyle, experiencias y tal. Y esta vez os traigo mi experiencia sacándome el carnet de conducir, que he de reconocer que lo recuerdo con un sabor amargo. No tengo muy buena experiencia, al menos la primera parte de la historia. Sobre todo esta experiencia va relacionada con una empresa, que la empresa es Drivo, que ahora os contaré más de ella. Luego, bueno, no me quiero adelantar realmente, pero antes de comenzar con el vídeo, recordaros que tengo Instagram, que lo dejo por aquí por pantalla para que me cotilleéis aquellos que aún no lo habéis hecho. Y ahora sí que comenzamos. A ver, aquí hay que remontar al 2000... Lo tengo todo apuntado porque he tenido que hacer memoria para poder apuntármelo y no olvidarme nada. Tenemos que retroceder al 2019, que fue cuando con una amiga comentamos que teníamos que ya sacarnos el carnet de conducir, que lo habíamos dejado ya bastante tiempo pasar, así que como trabajábamos las dos en la misma empresa y tampoco es que teníamos muchísimo tiempo, optamos a apuntarnos a una autoescuela online. Y ya os digo que yo comencé tarde a ir a la autoescuela porque 2019 ¿qué tendría yo? 24 años, que normalmente la gente aquí en España a los 18 ya como que ya tiene casi la parte teórica y ya empieza con las prácticas, pero yo no, yo lo dejé pasar, además que tuve una experiencia bastante traumática en la carretera, así que me daba un poco de miedo. La cosa es que nos apuntamos las dos a Drivo, que Drivo es una autoescuela online, tiene la parte teórica 100% online, no tienes un profesor que te va impartiendo clases por una videollamada, no, era un poco extraño. Tú te descargabas la aplicación de ellos y se dividían en bloques, que igual como si fuera un libro de autoescuela, pero ellos lo dividían en test. Entonces, por ejemplo, si tocaba tema 1, pues en vez de ponerte en sí la teoría, ya directamente te hacía las preguntas. Que acertabas te decía por qué era correcta, que fallabas igualmente abajo también te ponía por qué habías fallado y cuál era la correcta. A ver, por ejemplo, os pongo un ejemplo. El día que tocaba señales, bueno, realmente tú te ponías a hacer la teoría cuando tú querías, como si lo querías hacer a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, cuando tú querías, podías adelantar temario porque nadie te iba pautando qué tema tenías que hacer cada día, como si querías hacer todo el temario en un día. Por ejemplo, hacías señales, ¿no? Y en vez de explicarte las señales, directamente ya te ponían el test, que sí que hay algunas muy sencillas, pero yo que sé, un poco de teoría, un poco de algo. Había temas que eran bastante sencillo de seguir con los test propiamente, pero algunos se hacían bastante liosos y yo incluso me tenía que hacer esquemas aparte porque como que no lo situaba y a veces lo tenía que buscar como fuera de la aplicación. Que sí, que es cierto que la parte teórica era bastante económica, creo que rondaban 150, algo así, y luego obviamente eran las prácticas. A pesar de ser un lío la teoría y que yo estuve realmente haciendo test constantemente durante todo el día en otras aplicaciones que ahora mismo no me acuerdo cuál es, era la típica página que tú vas haciendo test y se te van quedando las respuestas, pues algo así, que no era que yo no hubiera asimilado bien la teoría, pero obviamente quería estar segura de ir a por el teórico. Tuve mucha suerte y lo conseguí a la primera, eso fue en julio de 2019. A partir de que tú tuvieras el teórico aprobado ya podías empezar las prácticas. En Drivo te daban como unos packs, que es bastante común en todas las autoescuelas, tanto presenciales como online, y tú podías elegir si querías 10 prácticas y las ibas situando como quisieras. Y explico esto. El domingo de antes se abría el horario de toda la semana y el horario comprendía entre las 8 de la mañana y las 9:15 de la noche. Entonces habían franjas horarias de 45 minutos cada una, cada práctica, y dependiendo del horario que cogías, oscilaba un precio u otro. Cuando yo comencé era prácticas de 15 euros, 20 y 25, pero con los packs sí que es cierto que te salía creo que cada una a 20 euros. Señalar que las prácticas de 15 euros eran las que comenzaban a las 8 de la mañana muy pronto, u horas que nadie cogía porque obviamente no tenían tanta demanda y esas las bajaban de precio. Pero la verdad que yo he cotillado a ver a qué precio estaban actualmente en 2022 y van de 15 a 29 euros, los han subido un poquito. Y era un rollo porque quizá, es que no me acuerdo bien, creo que era a las 8 de la tarde del domingo se abrían los horarios y se agotaba súper rápido. Tenías que volar para coger una plaza porque es que a lo mejor ya te quedabas sin plaza y tenías que esperar al próximo domingo. Había una alta demanda impresionante. Así que bueno, yo comencé con mi tutor de prácticas, mi profesor de prácticas. Yo iba por la mañana, ya que yo trabajo de tarde, sigo trabajando
trabajando de tardes, así que el mejor horario para mí era ir de mañanas, y como los horarios se cerraban así, a mí no me daba tiempo de coger 2 clases seguidas, tal y como me decía el profesor, que lo vamos a llamar profesor y ya, no voy a dar nombres. Y sí que es cierto que si cogías 2 prácticas seguidas, que ya era hora y media, obviamente ibas a aprovechar muchísimo más el tiempo, pero es que era imposible. Yo con ellos hice entre 6 a 7 prácticas y lo dejé. Ya no podía continuar más porque tenía un profesor que no reforzaba nada positivamente, era como que yo, no sé, era una ameba que no evolucionaba, que no desarrollaba nada y como que no aprendía. Entonces lo único que hacía era reforzar lo que hacía mal, e incluso palabras textuales, en vez de avanzar, retrocedía. Y a mí eso, no sabéis el shock cuando me lo contó, cuando me lo dijo, porque fue como... Me quedé sin palabras porque no entendía cómo un profesor que debería acompañarte en el aprendizaje de aprender a conducir te esté machacando tanto para que no aprendas, porque es que eso no favorece nada al aprendizaje. ¿Y qué pasó? Que yo salía del coche llorando, pero salía llorando. Es que no me digáis, no tenía ninguna ganas de volver, estaba muy desmotivada, y no únicamente yo, también iba a clases con mi ex y con una amiga, con la amiga que me apunté. Todos coincidíamos en lo mismo, que salías muy desmotivado de las clases, que no querías volver, que es que no te apetecía, y cuando entrabas en el coche para empezar la práctica ya lo hacías sin ganas. Y bueno, otra cosa que recalcar del profesor era que se pasaba toda la clase, y recalco toda la clase, mirando el móvil, contestando mensajes, enviando audios, no mirando a la carretera, y me parece horrible que haga esto, ya que yo soy una alumna, estoy aprendiendo. Por favor, ¿puedes poner los ojos en la carretera? Pues no, él lo tenía en el móvil, y en vez de, no sé, un poco de comunicación, cómo te ves, no sé qué, nada, él móvil. Y además que tenía un carácter... Es que no apetecía nada hablar con él y no apetecía estar en el mismo coche que él. Además siempre hacíamos el mismo recorrido, íbamos por la misma zona de examen. Siempre, todos los días que yo cogía práctica, que tampoco fueron muchos, pero siempre hacíamos el mismo recorrido, y no lo entiendo, porque tú cuando estás aprendiendo a conducir no únicamente tengo que saber la zona de examen, sino quiero conducir bien, por favor, ¿me puedes enseñar? Así que yo obviamente con él no hice las típicas callecitas que tienes que jugar con el embrague. Únicamente hacíamos la zona de Montjuïc, que aquellos que seáis de Barcelona ya sabréis qué zona es. Pues únicamente íbamos por ahí, y no únicamente existe esa zona de examen. Entonces yo estaba desesperada porque no aprendía, me sentía mal, y él tampoco parecía que le importara. Así que decidí dejar de ir porque me desmotivé muchísimo, no tenía ya ganas de sacarme el carnet y lo dejé de lado. Luego ya en 2020 pasó lo que pasó con el COVID, entonces ya es que no, ya lo dejé aparcado de lado totalmente. Se me hizo cuesta arriba pensar en volver a retomar las clases, porque es que no me apetecía nada volver a sentir esa misma experiencia. Pero en 2021, es decir, el año pasado, cuando ya veía que se me iba a caducar la parte teórica, ya como que pensé, pues lo retomo y me lo intento sacar. A causa del confinamiento hubo una ampliación de tiempo de validación de la parte teórica, es decir, en vez de estar 2 años la parte teórica para poder sacarte la parte práctica, creo que lo ampliaron 2 meses más o 1 mes y medio, no me acuerdo bien, pero conseguí con suerte como que entrar en una de las últimas convocatorias antes de que se me caducara. Eso fue en mayo que me apunté, y había una cola de espera, había una lista de espera que es que no lo sabéis, porque empecé con las prácticas ya a finales de julio, agosto de 2021. Empecé con una autoescuela local de mi zona, que no voy a decir nombres porque obviamente sabréis dónde vivo y no, pero no es la típica cadena de autoescuelas, no es una empresa grande, es una empresa local de la zona, y he de decir que me sorprendió gratamente porque no me veía con ganas de empezar de nuevo con las prácticas. Y bueno, el cambio de profesor fue totalmente radical, son polos opuestos, no sabéis lo cómoda que estaba con ese profesor ya desde la primera clase, me dio una confianza y me sentía bastante bien. Así que en la primera clase lo que hicimos era mantenernos en la zona de la autoescuela, por así decirlo. Básicamente me probó a ver qué conocimientos tenía después de haber hecho unas 6-7 prácticas en la otra autoescuela, y bueno, así ya sabía él más o menos cómo iba manejándome.
que tampoco es que yo me acordara mucho después de 2 años. Yo me cogí un pack de prácticas ya que así salía bastante más económico y ahora no recuerdo bien cuántas prácticas hice, no sé si fueron 25 o 30, no me acuerdo bien. Cada una era de 45 minutos y sí que es cierto que hacía de 2 en 2 porque así nos podíamos ir más lejos y podíamos aprovechar muchísimo más el tiempo. Obviamente no hacíamos el mismo recorrido, íbamos por diferentes zonas de examen y me reforzaba los aprendizajes que iba teniendo, obviamente. Me reforzaba todo aquello nuevo que iba haciendo, que lo iba haciendo bien, y cuando fallaba en algo, en vez de remarcarme lo que había hecho mal y no darme ninguna situación o no dar un poco de apoyo, lo que hacía era que, bueno, vamos a repetir de nuevo para que te vuelva a salir, pero esta vez bien. Y obviamente lo volvíamos a hacer y a lo mejor me salía. Había veces que no, había veces que sí, pero bueno, ya no era un lo estás haciendo mal, no vales para nada. Y por ejemplo, yo he de confesar que a mí me costaban mucho las subidas, las cuestas, y cuando tenía que jugar con el embrague se me calaba demasiado, pero bueno, a base de práctica, a base de repetirlo, pues lo logré. Era un profesor súper alegre y obviamente sigue impartiendo clases con mucha motivación, que motivaba muchísimo, te hacía sentir que estabas cómoda en el coche, que estabas haciéndolo bien. Si no, pues bueno, siempre tienes soluciones. Y siempre había un ambiente súper agradable en el coche y a mí eso se me hacía bastante ameno porque ya que estoy aprendiendo quiero estar en un ambiente acogedor y eso lo conseguía. A diferencia del otro profesor, que yo creo que nos veía como números tal cual porque parecía que no le importábamos nada, que éramos un número, que bueno, tienes que hacer esta clase porque tengo que cobrar y ya. Este profesor se alegraba cuando tú aprobabas el examen de conducir, obviamente se alegraba cuando hacías progresos en las clases y le daba pena que sus alumnos se marcharan porque creábamos vínculos. Yo realmente hice un curso intensivo de prácticas porque necesitaba sacarme el carnet y me presenté en septiembre de 2021 y obviamente, porque si no, no estaría haciendo este vídeo, aprobé a la primera, que no sabéis lo agradecida que estoy por haber tenido un profesor que me haya motivado tanto y que me haya hecho sentir capaz de conducir, porque me veía incapaz. Yo la verdad tengo que confesar que me daba muchísimo miedo conducir porque yo había tenido un accidente de moto a los 20 años y es que me daba pánico estar en la carretera. En un coche, por ejemplo, si vamos con algún familiar, no me daba miedo, pero tener yo que conducir o, por ejemplo, ir en moto, me temblaban las piernas. Y bueno, también comentaros, cuando yo hice mi parte, bueno, mi examen práctico, me llovió ese día, no sabéis lo que me resbalaban los pies, que ni con las alfombrillas del coche se secaban, y yo hice una zona que tampoco era súper difícil, pero es que ya os digo que la lluvia lo arruinó todo, porque es que se me resbalaban los pies muchísimo. Yo iba un poco nerviosa únicamente por la lluvia porque es que no podía. Pero bueno, por suerte no hice ningún fallo eliminatorio, así que estoy muy contenta porque ahora sí que tengo mi carnet de conducir. Así que este vídeo sobre todo es para aquellas personas que no tenéis motivación para sacaros el carnet de conducir o quizá habéis tenido la misma experiencia con Drivo, porque es que no únicamente lo digo yo, sino que lo he comentado con gente que ha hecho clases con Drivo y lo descarta totalmente. Aquellas personas que habéis hecho prácticas con Drivo, por favor, dejadme abajo en comentarios porque me gustaría saber vuestra experiencia, porque la mía y de algunos amigos, nefasta. Yo os animo a apuntaros a una autoescuela que os dé buena confianza. Yo busqué reseñas y ya os digo que salían maravillas de comentarios de ahí y tenían totalmente razón. Yo incluso os recomiendo alguna autoescuela local de vuestra zona porque es un ambiente muchísimo más familiar, más acogedor y que quizás os sintáis más cómodos y no vais a ser números únicamente que quieran facturar y ya, sino que se van a preocupar por vosotros, que eso es como yo me sentí en la última autoescuela y no puedo estar más agradecida. Dejadme también abajo en comentarios qué experiencia habéis tenido vosotros con el carnet de conducir, porque seguro que tenéis miles de historias. Y también tengo que decir que aquellas personas que no queréis sacaros el carnet pero porque no lo queréis, pues no lo hagáis, no es obligación. Lo único que aquellas personas que le haya pasado algo parecido a mi experiencia y por eso no quiere continuar para sacarse el carnet de conducir, que yo les animo, pero aquellos que no queréis, pues muy bien, no pasa nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, regaladme un like, no olvidaros de suscribiros justo en el botoncito de aquí abajo y de darle a la campanita para que YouTube os avise de que he subido un nuevo vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo. Hasta luego.